empresariado, al emprendedor, es una medida recurrente de los gobiernos totalitarios cuando la economía está sufriendo los resultados de las malas decisiones tomadas. Esto de amenazar, yo recuerdo unos discursos de Juan Domingo Perón donde decía caldera para los empresarios que suben los precios, cuando los precios subían por una emisión monetaria que viene haciendo la Argentina hace más de 70 años, digamos, ¿no? Hugo Chávez, lo mismo, ¿no? Hoy lo estamos volviendo a ver con Alberto Fernández, que dice que hay una guerra económica del empresariado contra el gobierno. Sobre el tema productivo, las malas decisiones han afectado al sector productivo, pero en su momento, cuando teníamos la bonanza económica, básicamente ocasionada por precios de hidrocarburos, se podía sostener esto, ¿no? Obviamente ahora ya no hay ese juego de cintura. Entonces, digamos que hay muchos problemas que se podrían solucionar de cierta manera si el gobierno tomara otras decisiones, digamos, liberar las exportaciones, liberar el uso de la biotecnología, fomentar la inversión extranjera, un montón de decretos similares al que, por ejemplo, libera de gravamen arancelario e IVA a las piezas de autos eléctricos y autos eléctricos o a los bienes de capital, ¿no? Pero esa es una medida muy tímida. Necesitamos una ley de fomento al emprendimiento, una ley de fomento a la inversión extranjera, ¿no? Pero todas las medidas, por lo visto, son en contraflecha, ¿no? Tomando estas medidas, digamos, ¿no? Y es una señal de que la economía no va marchando por buen camino, es decir, el bajo índice inflacionario no refleja la realidad económica. A ver, la baja inflación es correcto, digamos, de la manera matemática, es decir, no han subido los precios de la mayoría de productos que conforman el índice de precios al consumidor. Principalmente, uno, porque tenemos un tipo de cambio fijo y nuestros países vecinos, los principales socios comerciales, que son Argentina y Brasil, principalmente, han tenido depreciación en su moneda. Entonces, los productos que no producís acá o los producís caro, terminás importándolos, ¿no? O sea, nos hemos inundado de productos argentinos y brasileros, ¿no? Tenemos la gran parte del índice de precios al consumidor está conformado por hidrocarburos, ¿no? Gas, gasolina, diésel, etc. Y estos productos están subvencionados por el Estado, ¿no? Y obviamente estos productos también tienen influencia sobre otros productos, porque todo está ligado, digamos, a los combustibles, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay un subsidio, si se puede decir, para mantener la inflación, en el sentido de que para mantener el tipo de cambio tenemos un drenaje de reservas internacionales. Las reservas internacionales se explican, hice yo una regresión econométrica, un análisis de varianza, en un 82% por la bonanza de hidrocarburos. Entonces, bueno, cuando teníamos bonanza, las reservas se incrementaban y se incrementaban. Hoy está pasando lo contrario, aunque ha habido un respiro últimamente, digamos, por una cuestión de precios de la mayoría de los commodities que exportamos. Aún así, la baja inflación se ha mantenido por eso, porque para mantener el tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio 6.96, tienen que salir reservas internacionales, para que la gente lo entienda, tienen que salir dólares del Banco Central a la economía para poder mantener y que no pase lo que pasa en la Argentina, que tienen, digamos, un tipo de cambio fijo, pero hay un tipo de cambio paralelo porque no hay dólares en la economía, ¿no? Y por otro lado, estamos drenando recursos en la parte fiscal para mantener, digamos, los precios de los hidrocarburos subvencionados, el gas subvencionado. Entonces, esto, digamos, de cierta manera frena la inflación, ¿no? Con la caída de las exportaciones, con la falta de insumos para el sector agropecuario, con amenazas al sector productivo, al sector industrial por este tema del maíz, ¿podemos tener crecimiento económico así, de esta forma, en las condiciones en las que estamos, digamos? Es que, bueno, hace ya mucho que decimos que estamos yendo en contraflecha. O sea, las tendencias en los países exitosos, como, comparémonos con uno de al ladito, Paraguay, es todo lo contrario. Bajos impuestos, abrir una empresa de manera fácil. Acá nos estamos dificultando, hemos cambiado de una empresa al CEPREC. ¿Quién se va a animar a venir a invertir a un país donde no sabe cuándo le pueden cobrar un nuevo impuesto?
etcétera, con tal de tapar el hueco del déficit fiscal, un alto gasto corriente. Tenemos un presupuesto general del Estado que contempla más de un 50% de gasto corriente. El gasto corriente, para que la población lo comprenda, es alquileres, gasolina, luz, agua de las instituciones públicas, ¿no? Con un montón de empresas estatales que son deficitarias. Las proyecciones de los organismos internacionales siempre son un poquito menor que las proyecciones de los gobiernos. Eso es normal, el gobierno apunta más, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de diferencias de 0,1, 0,2. Hoy tenemos diferenciales del 20, 30%, es decir, no sé, algunos organismos dan 3,5, otros 3,3 y el gobierno nacional da arriba de 4, ¿no? Es mucha la diferencia. Esta proyección de crecimiento del gobierno nacional tiene varios supuestos bastante erróneos, ¿no? Empecemos por el precio de los hidrocarburos, ¿no? El precio de los hidrocarburos, ellos promediaban algo, no me acuerdo si entre 50 y 60 dólares el barril. O sea, el petróleo está muchísimo más, ¿no? Y esto incide en el gasto en subsidios, ¿no? El principal supuesto, digamos, si usted tiene supuestos erróneos, su presupuesto va a estar errado. Es así, digamos, ¿no?